Documento 139. Los 12 apóstoles. Decimosegundo. Judas Iscariote. Judas Iscariote, el 12º apóstol, fue escogido por Natanael. Había nacido en Queriot, un pequeño pueblo al sur de Judea. Cuando era un muchacho, sus padres se mudaron a Jericó, donde vivió y trabajó en las varias empresas de su padre, hasta que se interesó en la predicación y la obra de Juan el Bautista. Los padres de Judas eran saduceos, y cuando su hijo se unió a los discípulos de Juan, lo repudiaron. Abro paréntesis. Al ser los padres de Judas empresarios y ser él el más instruido de los apóstoles, además que poseía modales de una persona bien educada, cuesta creer las versiones de que entregó al maestro a los sumos sacerdotes del Sanedrín por dinero. Muchas versiones han creado diferentes perfiles de este apóstol caído en desgracia, constatando solo dos verdades. Una, que Judas fue quien traicionó a Jesús entregándolo con un beso, y dos, que recibió 30 monedas de plata, pero nadie podrá constatar por qué lo hizo. Los siguientes evangelios canónicos hablan del apóstol Judas Iscariote. Mateo capítulo 27, versículo 5. Hechos capítulo 1, versículo 18. Marcos 14, versículos 43 al 46. Y Mateo 26, versículo 15. Cierro paréntesis. Cuando Natanael encontró a Judas en Tariquea, este estaba buscando trabajo en una empresa de secar pescado en el extremo del sur de Galilea. Tenía 30 años y era soltero cuando se unió a los apóstoles. Era probablemente el más instruido entre los 12 y era el único judeo en la familia apostólica del maestro. Judas no poseía ningún rasgo notable de vigor personal, aunque sí una apariencia externa de cultura y los modales de una persona bien educada. Era un pensador inteligente, pero no siempre un pensador verdaderamente honesto. Judas en realidad no se entendía a sí mismo. No era realmente sincero consigo mismo. Andrés nombró a Judas tesorero del grupo, posición para lo cual estaba eminentemente dotado, y hasta el momento de traicionar a su maestro, llevó a cabo las obligaciones de su posición con la honestidad, fidelidad y con la mayor eficacia. Abro paréntesis. Aunque hay muchas versiones de que hablan de la deshonestidad de Judas Iscariote, académico Schuller se atreve a desafiarlas si se tiene en cuenta el perfil personal del apóstol. Judas Iscariote venía de familia de empresarios, por lo tanto pertenecía a una clase social alta. Tenía disciplina de trabajo, ya que en su juventud había trabajado con su padre en sus diversas empresas. Otro dato determinante es que sus padres eran saduceos. ¿Y quién eran los saduceos? Los saduceos son los descendientes del sumo sacerdote Sadoc, la época de Salomón.
El nombre de Sadoc significa justicia o rectitud, por lo que saduceos puede interpretarse como justos o rectos. No había ningún rasgo especial en Jesús que Judas admirara más que la personalidad atractiva y exquisitamente encantadora del Maestro. Judas nunca fue capaz de superar sus prejuicios judeos contra sus asociados galileos. Aún llegaría a criticar en su mente muchas cosas de Jesús mismo. Este nativo de Judea, satisfecho de sí mismo, a menudo se atrevía a albergar crítica en su corazón sobre aquel a quien 11 de los apóstoles consideraban el hombre perfecto. Aquel totalmente encantador, el más señalado entre 10,000. Realmente llegó a pensar que Jesús era timorato, que tenía cierto miedo de proclamar su poder y autoridad. Judas era un hombre de negocios. Se requería tacto, habilidad y paciencia, así como una devoción ardua para administrar los asuntos financieros de un idealista como Jesús, sin mencionar, y lidiar con los métodos sin ton ni son, en el campo de los negocios de algunos de sus apóstoles. Judas era realmente un ejecutivo excelente, un financiero capaz y previsor, y austero en materias de organización. Ninguno de los 12 jamás criticó a Judas. Hasta donde podían ver, Judas Iscariote era un tesorero sin par, un hombre culto, un apóstol leal, aunque crítico a veces. Y en todo sentido de la palabra, una persona de gran éxito. Los apóstoles amaban a Judas. Él era realmente uno de ellos. Debe haber creído en Jesús, pero dudamos que realmente amara al Maestro de todo corazón. El caso de Judas ilustra la verdad de aquel proverbio que dice: hay un camino que al hombre le parece justo, pero cuyo fin es la muerte. Es totalmente posible caer víctimas del grato engaño que lleva de una adaptación placentera a las sendas del pecado y de la muerte. Estad seguros de que Judas fue siempre leal a su maestro y a sus compañeros apóstoles en el aspecto financiero. El dinero no pudo nunca haber sido el móvil de la traición a su maestro. Judas era el hijo único de no muy sabios padres. Lo consintieron y mimaron cuando muy pequeño. Era un niño malcriado. Creció con una noción exagerada de su propia importancia. No era buen perdedor. Tenía ideas vagas y distorsionadas sobre la justicia. Se permitía emociones como el odio y la suspicacia. Era experto en tergiversar las palabras y las acciones de sus amigos. Durante toda su vida Judas había cultivado el hábito de vengarse de aquellos que según él le habían tratado injustamente. Su sentido de los valores y de las lealtades era defectuoso. Para Jesús, Judas era una aventura en la fe. Desde el principio el Maestro entendió plenamente las debilidades de este apóstol y supo muy bien los peligros de admitirlo en el círculo de los apóstoles. Pero está en la naturaleza de los hijos de Dios dar a todos los seres creados una oportunidad plena e igual de salvación y supervivencia. Jesús quería que no solo los mortales de este mundo, sino los observadores de innumerables otros mundos, supiesen que, cuando existen dudas sobre la sinceridad y el entusiasmo de la devoción de una criatura por el reino,
Es práctica invariable de los jueces de los hombres aceptar plenamente al candidato dudoso. La puerta de la vida eterna está abierta de par en par para todos. Todo el que quiera puede venir. No hay restricciones ni cualificaciones salvo la fe de aquel que viene. Es esta, pues, sencillamente la razón por la cual Jesús permitió que Judas siguiera hasta el fin, haciendo siempre todo lo posible por transformar y salvar a este apóstol débil y confundido. Pero, cuando la luz no es recibida con honestidad y cuando no se vive según la luz, tiende a hacerse tinieblas dentro del alma. Judas creció intelectualmente con las enseñanzas de Jesús sobre el reino, pero no hizo progreso en la adquisición de un carácter espiritual como lo hicieron los otros apóstoles. Falló en obtener un progreso satisfactorio personal y en la experiencia espiritual. Judas cavilaba cada vez más frecuentemente sobre sus desilusiones personales, cayendo finalmente víctima del resentimiento. Tantas veces habían sido heridos sus sentimientos que terminó en una forma anormal por recelar de sus mejores amigos y aún hasta del maestro. Finalmente terminó por estar obsesionado con la idea de desquitarse, de hacer lo que fuera para vengarse, si hasta de traicionar a sus compañeros y a su maestro. Pero estas ideas malignas y peligrosas no cobraron forma definitiva hasta el día en que una mujer agradecida rompió una valiosa caja de incienso a los pies de Jesús. A Judas le pareció esto un desperdicio y cuando expresó este sentimiento públicamente, solo para ser terminantemente acallado por Jesús, ahí mismo, en presencia de todos, este fue el factor desencadenante. Este acontecimiento determinó la movilización del odio, el agravio, la malicia, el prejuicio, los celos y la venganza acumulados durante toda su vida, y allí mismo decidió vengarse, aún sin saber de quién. Pero cristalizó toda la maldad de su naturaleza en la única persona inocente en el drama sórdido de su vida infortunada. Sencillamente porque ocurrió que Jesús fue el actor principal en el episodio que determinó su tránsito desde el reino progresivo de la luz hasta el dominio autoelegido de las tinieblas. El maestro había advertido a Judas en muchas ocasiones, tanto en privado como en público, que se estaba descarriando, pero las advertencias divinas suelen ser inútiles frente a una naturaleza humana amargada. Jesús hizo todo lo posible, dentro del marco compatible con la libertad moral del hombre, para evitar que Judas eligiera el camino equivocado. Finalmente llegó la gran prueba. El hijo del resentimiento fracasó, cedió a los dictados amargos y sórdidos de una mente orgullosa y vengativa que exageraba su propia importancia y que rápidamente lo precipitó en la confusión, la desesperación y la depravación. Judas ingresó en la intriga vil y vergonzosa para traicionar a su Señor y Maestro, y prestamente llevó a cabo el nefasto proyecto. Durante el proceso de ejecución de sus planes traicioneros concebidos en la cólera, tuvo momentos de pesar y de vergüenza, y en estos intervalos de lucidez, cobardemente concebía como una defensa en su propia mente la idea de que Jesús posiblemente ejercería su poder y se salvaría a último momento. Cuando este asunto sórdido y pecaminoso estuvo concluido,
Este mortal renegado, que con tanta ligereza vendió a su amigo por 30 piezas de plata para satisfacer su anhelo de venganza por tanto tiempo acariciado, se apresuró a cometer el acto final en su dramática fuga de las realidades de la existencia mortal, el suicidio. Los 11 apóstoles estaban horrorizados, estupefactos. Jesús tan solo tuvo lástima del traidor. Los mundos encuentran difícil perdonar a Judas y su nombre ha sido execrado en todo un vasto universo. Para terminar con la biografía del último de los apóstoles cercanos a Jesús, es de honestos informar que de no haber sido por el libro de Urantia, el antes y el después de este apóstol no habría sido posible informarlo. Sus verdaderas vivencias se fueron distorsionando a través del tiempo según las traducciones, lugar o grado cultural de quien las informaba. Con seguridad Jesús perdonó a su discípulo, pero la sociedad de antes y aún de la de hoy lo consideran siempre un ser execrable. Algunos incluso han escrito sobre él que fue fratricida, parricida e incestuoso. Y para cumplir con estas acusaciones se recurrió incluso a la mitología con la que se tejió una historia parecida a la de Moisés, pero que se sale de los parámetros psicosociales, personales y educacionales de Judas Iscariote. Estas creencias, suposiciones y mitos condujeron a muchas tergiversaciones de los hechos que, incluso el Corán niega la crucifixión de Jesús de Nazaret en la Sura 4, versículos 157 al 158. Y el Islam argumenta que Alá no permitiría la indigna muerte de cruz para un profeta tan estimado como Jesús. Por eso los musulmanes afirman que los judíos crucificaron a alguien que se parecía a Jesús, que pudo haber sido Simón de Cirene o Judas Iscariote. Gracias por haber llegado hasta el final. Los ángeles, arcángeles, querubines y huestes del universo que guían hacia la verdad, bondad, el bien, el amor y la belleza, y que trabajan de la mano con el Todopoderoso y su Hijo Jesucristo, les llene de bendiciones sus hermosos corazones.